la verdad que hay que recordar a Orlando Martínez, porque fue uno de los crímenes que se cometieron durante la época de los 12 años de Joaquín Balaguer, que muchos dicen fue una dictadura ilustrada. Otros afirman que no, que se trató de un régimen de fuerza, motivo por el cual, o motivado precisamente por los asuntos que se subsiguieron a la guerra civil, al 14 de junio, movimiento 14 de junio, y esos movimientos comunistas y izquierdistas que existieron en la época. ¿No es así, don Freddy? Así es, Elías. Qué bueno que tú comenzaste la jornada de esta tarde por esa parte, que tiene su historia. Sí. Ahora, como tú la narras, yo no la comparto. Claro. Porque realmente tú dices mucho, pero tú haces tuyo ese planteamiento de que fue una dictadura. Ilustrada. No. Balaguer era un hombre pragmático. Así como él gobernó con mano dura los primeros 12 años, cuando el país se transformó de la resaca de la guerra civil y él retornó al poder, vino totalmente diferente. Es verdad. De manera tal que hizo historia y al final de la jornada política, la oposición que siempre le adversó con dureza, le reconoció como padre de la democracia. O sea, Balaguer fue un hombre que estudió la sociedad dominicana y se preparó para dirigirla. Y para cada coyuntura él tenía una respuesta. Entonces, no lo vamos a catalogar como una dictadura. Vamos a decir que fue un hombre práctico y que supo organizar, ordenar el país de acuerdo a las circunstancias. Yo comparto un 50% de lo que usted dice en el asunto del pragmatismo, pero hay que recordar, porque también hay que recordar, que en la época de Joaquín Balaguer, que fue del año 1966 hasta el año 1978, 12 años exactos, sucede que se vivía lo que se denominó la Guerra Fría. ¿Y qué era la Guerra Fría? La Guerra Fría era la guerra ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Uno representado por Estados Unidos, una de las principales potencias mundiales, y el comunismo, Rusia. A el paréntesis de rigor ahí. Que era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que haga el paréntesis de rigor para puntualizar algo. Sí. Para beneficio de nuestros televidentes. O sea, ¿por qué se le llamó la Guerra Fría? Sí. Porque era una guerra estratégica, sí. No era una guerra de tiro en vivo, tirándose bombas, enfrentando dos ejércitos, sino ideológica. Una guerra ideológica que se materializaba mediante la inteligencia. La inteligencia de los ejércitos, no los soldados. Así es, ciertamente. Entonces, gracias, Elías. ¿Qué sucede? Nosotros también veníamos de una época convulsa, cuando lamentablemente hubo un derrocamiento de una presidencia de la República, luego de haber salido de una dictadura dramática como fue la de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y entonces, cuando se quiso hacer un gobierno democrático con el profesor Juan Bosch, fue derrocado por los militares de la época. Y eso trajo como consecuencia gobiernos, unos van y otros vienen, y finalmente una guerra civil en el año 1965. Había movimientos izquierdistas que se conformaron, guerrillas, oiga bien, en Cuba. Esos movimientos de jóvenes que todavía traían consigo aquella ideología comunista e izquierdista, entre los cuales estaba por ejemplo, aquellos jóvenes del 12 de enero. ¿Recuerdan ustedes, don Freddy, verdad? Que le decían los palmeros. Y un grupo de otros jóvenes que se conformaron precisamente
en Cuba. Le decían los palmeros porque se entrenaba precisamente en un lugar donde había muchas palmas en Cuba. Resulta que surge el gobierno de Joaquín Balaguer en el año 1966, precisamente, para entonces enderezar este barco que era el país, la República Dominicana, que estaba en una época de verdad muy entronizada, lo que era la Guerra Fría, la guerra ideológica. Y Orlando Martínez representaba a los periodistas izquierdistas de la época y tenía una pluma pero muy dura en contra del régimen de Joaquín Balaguer. Sin embargo, don Freddy, Joaquín Balaguer respetaba a Orlando Martínez y viceversa. ¿Cómo yo y de dónde saco yo esa teoría? Fácil. El presidente Joaquín Balaguer escribió una obra que se llama Memoria de un cortesano en la era de Trujillo. ¿Te lo conoces ese libro? Que es básicamente como su autobiografía. Y en esa autobiografía narra Joaquín Balaguer que él invitó a Orlando Martínez al Palacio Nacional. Pero él pasa por al lado de Orlando Martínez y pasa a otro salón. Y pregunta a muchos de sus séquitos allí, venga acá, ¿y dónde está Orlando Martínez? Que yo lo invité. Y dice, doctor, usted le pasó por el lado a Orlando Martínez. Y dice, no, pues entonces díganle que venga. Cuando le presentaron a Orlando Martínez, se quedó el presidente Joaquín Balaguer, y narra él en esa Memoria de un cortesano, anonadado, patidifuso y estupefacto, don Freddy. ¿Usted sabe por qué? Porque dijo, ¿y tú eres Orlando Martínez? Orlando Martínez tenía apenas 20 y tantos años y era un editorialista, un columnista de la revista Ahora, y escribía con una, óyeme, caligrafía y ortografía de manera excepcional, con una prosa excelente. Y por eso entonces Joaquín Balaguer se encontró eso muy extraño. ¿Y cómo yo sé entonces que eso es verdad que lo dice Joaquín Balaguer? O porque Orlando Martínez lo narra en su libro, o mejor dicho, la recopilación de las columnas Microscopio, en un tomo que tengo yo en mis manos, que por casualidad de la vida lo logré comprar, y narra él que fue criticado porque él fue al Palacio Nacional a una invitación de Joaquín Balaguer, y narra exactamente lo mismo. Entonces, te dice a ti que eso es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Joaquín Balaguer respetaba a Orlando Martínez, como en esa pluma. Ahora, ¿qué pasó? Los esbirros No, espérate, de Joaquín Balaguer. No le diga esbirro, espérate, aguanta el brazo. Porque Balaguer le tenía un nombre a esa gente. ¿Y cuál era? Fuerza incontrolable. Los incontrolables. O sea, eso no dependía de él. No eran recuérdate que nuestras Fuerzas Armadas estaban integrados por elementos que venían del trujillato, sí, que lo que entendían era la ley del más fuerte. El adversario lo eliminaban. Entonces Balaguer no tenía control de esa gente. Bueno, pues debo decirle que uno de los que protegía a Orlando Martínez era precisamente uno de los más cercanos al presidente Joaquín Balaguer. ¿Usted sabe quién era él? Sí. Víctor Gómez Vergés. No era que lo protegían, eran vecinos y se trataban como sí, vecinos. No era protegido Víctor Gómez. Neyni Barcejas. No, Ney no protegía. Ney era civilista y adversaba dentro de las Fuerzas Armadas al general Pérez, que era el garrote. ¿Y quién fue que le entregó el revólver a Orlando Martínez? Pero eso se lo dan a todos los adversarios de los gobiernos, a todos. Espérate. ¿Quién le dio el revólver a Orlando Martínez? Se lo dan por disposición del presidente a todo aquel que lo solicite porque se sienta perseguido y no quiera aceptar una escolta. ¿Y no fue Neyni Barcejas que le entregó esa arma? No, ni va a la policía. ¿Tú me entiendes? Bueno, yo tengo entendido que fue Neyni Barcejas, que
era amigo de Orlando Espérate, Martínez. para que tú corrobores una cosa, cuando tú te encuentres a Narciso Isa Conde, Sí, que es todavía un remanente de la izquierda, sí, coherente, coherente, coherente. tú le preguntas a Narciso, ¿tú tienes armas? Y Narciso va a decir, no, mi espaldero sí. Se la dio Balaguer. Sí, sí. Y tú le preguntas, por ejemplo, a Marco, ¿Marco tiene armas? Sí, mírala aquí. La autorizó Balaguer que me la diera. Porque él le ofreció, ¿usted se siente perseguido? Sí. ¿Usted quiere una escolta? No, doctor, porque esos son los que me están persiguiendo. No, a mí me corta. Sí, entonces, ¿usted quiere un arma? Sí. Entonces le daba un arma. Bueno, Porque Balaguer tenía esa bondad. bueno, yo tenía entendido que fue Neyníbar Ceja y que fue esa arma. Pero fue Aníbal Ceja porque era jefe de la policía, pero se la pudo dar cualquier otro. Entendí Sí. lo que usted quiso decir. Pero, don Freddy, fue precisamente esa arma de fuego la que le causó la muerte a Orlando Martínez. Ya tuve. ¿Por qué? Porque, de acuerdo, porque sucede que usted mencionó a Narciso Isa Conde. Narciso Isa Conde mantuvo todos los años la querella interpuesta en el Ministerio Público para que se investigase la muerte de Orlando Martínez todos los 17 de marzo de todos los años. Porque sucede, Elías, que el crimen, si a los 10 años no se ha investigado, no se ha aclarado, prescribe. Perime, Entonces tú lo que haces es que cuando está cerca de los 10 años, vuelve y somete la misma querella, acusación, la denuncia, para mantener el expediente vivo, que no muera. sí, sí. Pues resulta entonces que en términos generales, cuando fue supuestamente a darle un susto a Orlando Martínez, narran aquellas personas que fueron investigadas gracias a Narciso Isa Conde y a una comisión que se llamaba Comisión de la Verdad, que entonces se integraba, ¿usted sabe quién, don Freddy? Guillermo Moreno, que fue entonces fiscal del Distrito Nacional, que comenzó la investigación en cuanto a lo que tiene que ver con la muerte de Orlando Martínez, y que investigaba precisamente la muerte de Orlando Martínez. Hasta que llegó a un punto que citó a Joaquín Balaguer como testigo. Sucede entonces que el presidente Leonel Fernández, que subió a la presidencia de la República gracias a una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, pues entonces destituye a Guillermo Moreno como fiscal del distrito y entonces nombra a Francisco Domínguez Brito en esa fiscalía, que entonces es la que lleva a juicio a todos los acusados. Fue extraditado uno de ellos, que fue el que supuestamente disparó, o supuestamente no, fue condenado, porque disparó, y narra él, Cabrera Durán, así se llama, que fue específicamente cuando Orlando Martínez fue a buscar ese revólver, que lamentablemente entonces le disparó por esa razón. Porque cuando usted tiene, por ejemplo, a un grupo de personas alrededor suyo con armas de fuego y usted intenta sacarla, imagínese lo que usted le pasa. Pues, Elías, mira, pienso que tu historia, tu exposición, tu disertación está muy bonita. Pero sucede que nuestros televidentes están esperando otra cosa. Están esperando otra cosa, don Freddy, Sí, pero porque, no me diga porque que... tú sabes que hoy la Junta tiene que proclamar y dejar abierta la campaña hacia las elecciones Sí. del próximo 17 de mayo. Entonces, el banderazo se da hoy para que los partidos comiencen a hacer su campaña y a promover sus candidatos para elegir nuevo presidente con su vicepresidente, nuevos diputados, nuevos senadores en mayo. Entonces, siendo así, el presidente Medina parece que los vientos le están en contra, porque tenía 2 días de chance para inaugurar un paquete de obras que el presidente, el gobierno ha hecho. Y entonces han pasado los 2 días y mientras el coronavirus
azota y ocupa la atención del Ejecutivo, estas obras hubieron de ser puestas en servicio sin la presencia del presidente. Así la cosa, el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Pepín, hoy se apersonó a la circunvalación de Santo Domingo y la dejó abierta. Se apersonó a Navarrete y dejó abierta la carretera Navarrete y Puerto Plata. Se paró en La Vega y dejó inaugurado el proyecto habitacional El Rito. Y voló a San Juan de la Maguana y allí dejó abierto también la circunvalación de San Juan. Y otro complejo habitacional también allá, bueno, en la Mesopotamia. Ya. Porque eran varios proyectos. Circunvalación Santo Domingo, Sí. la carretera Navarrete, Puerto Plata, el puente El Rito, No es un puente, es un proyecto. que es el proyecto habitacional allí, en La Vega. Y la circunvalación en San Juan y un complejo habitacional que es en la zona donde le dicen la Mesopotamia. Y ese último no lo donde conocía. Ocurrió precisamente aquella tragedia, ¿usted recuerda? Sí. Del año 1998 en la ocurrencia del ciclón David, el huracán George, en el año 1998. Sí. Óyeme una cosa. Sí. Tenemos que llevarnos de lo que es el protocolo preventivo del coronavirus. ¿Es verdad? ¿Y ponerlo en la mascarilla? No, que nos dimos la mano y es así. Ah, O tienes así. razón. No, dijeron que el codo no, don Freddy. Ajá. Sí, que porque con el codo uno entonces se acerca más. Tiene que ser... Ahí está. Exacto. Y vi los chinos también que se chocan los pies abajo. Hay una situación con relación a eso. Mira, no es ningún relajo. No es ningún relajo. La verdad debe ser dicha. Hay una situación con respecto a ese coronavirus. Pero yo entiendo que en este caso, en el caso que nos ocupa, también el presidente Danilo Medina va a hablar esta noche a las 8 de la noche, está pautado, para dar a conocer las medidas adicionales que se van a emitir a propósito del caso del coronavirus en la República Dominicana. Un solo caso confirmado hasta el momento, un solo caso local. Los demás, 21 en total, son importados. Pero hay una gran corriente en las redes sociales que ya el coronavirus está aquí, que en tal parte ya se afectaron, que llegaron una gente de Bávaro y que está un señor y que lo hospitalizaron y que en el hospital se cogieron miedo. Hay imágenes de un muchacho que sale o sea, hay que tener mucho cuidado con todo eso que está circulando en las redes sociales. Y yo prefiero llevarme de las autoridades, especialmente de salud pública y de la comisión que nombró el presidente de la República para estos fines, encabezada por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. ¿Qué se determinó en el día de ayer para esos fines? Lo primero, se van a emitir boletines que se van a dar a conocer a través de las redes sociales y las plataformas. De hecho, y Edwin lo tiene allá abajo en el máster, se lanzó en el día de hoy un documento, especialmente este documento, que fue y está circulando en todas las redes sociales y especialmente donde están los periodistas para que esto se vuelva otra vez y se replique y se mande a todas las redes sociales también. En esta información, en este documento, que es un documento oficial, hay 35 preguntas, ahí lo ven ustedes ahí en pantalla, con sus respuestas. 35 preguntas y respuestas sobre el coronavirus y los falsos rumores. Y entonces explica qué es un coronavirus, qué es el COVID-19, cuáles son los síntomas del coronavirus, la fiebre, el cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Elías, que la disposición del Ejecutivo
de que se va a iniciar una campaña de orientación y educación por los medios de comunicación es muy atinada. Y pienso que todos esos recursos de publicidad que el gobierno tiene debe volcarlos por ese canal, porque es muy necesario. Hay gente que está preguntando y eso hay que darle esa respuesta por los medios de comunicación. Pero además, el presidente tiene que responder y atender muchísimas peticiones que le están llegando de los diferentes sectores económicos para que adopten medidas sobre el particular, porque la cuarentena, las limitaciones son un freno para la economía. Fíjate cómo se nos ha caído el turismo, fíjate cómo se están suspendiendo los gimnasios, los eventos deportivos, los espectáculos, todo eso. Entonces eso va apagando la economía. Entonces el gobierno tiene que estimular otros sectores a los fines de que no muera la economía. Totalmente, don Entonces, Freddy. en esa dirección, además de la alocución del presidente Medina esta noche para anunciar esa serie de medidas para responderle a esos sectores que están reclamando, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Áviles, está convocando a una rueda de prensa para mañana a las 11:30 de la mañana, también para atender peticiones que le está haciendo el sector bancario, financiero y otras instituciones que tienen que ver con el gabinete económico. Porque el gobierno tiene que no solamente poner limitaciones, sino estímulos para mantener la economía en movimiento. Mira, tenemos que hacer brevemente la pausa, pero no perdemos el hilo del tema. Totalmente. La rueda de prensa del gobernador del Banco Central es este miércoles 18 de marzo a las 11:30 de la mañana en el Salón Américo Lugo del auditorio de esa institución. Nos vamos a una pausa comercial, venimos con más del mismo tema, venimos hablando. Hay crítica reiterada al presidente de la República porque ha reaccionado tarde, según algunos, con el asunto de la medida preventiva contra el coronavirus. Sin embargo, uno tiene que entender que el presidente tiene que primero reunir su equipo, colectar las informaciones pertinentes, ver lo que recomiendan los organismos internacionales para proceder. Y eso es lo que yo pienso que él va a hacer esta noche, después de oír y ponderar todo su equipo y ver la reunión que tuvo con la representante de la Organización Mundial de la Salud y el ministro de Salud Pública, para atender. De todas maneras, el presidente no es que se ha descuidado con eso, él ha estado en reuniones permanentes con las autoridades sanitarias y está disponiendo cosas colaterales. Por ejemplo, Elías, se comenzó a cumplir la evacuación de los extranjeros que estaban en los hoteles varados y que habían comprado paquetes de 15 días y estaban aquí. Entonces dispuso que el Ministerio de Turismo y el Instituto de Aviación Civil coordinaran que esa gente se fueran y se buscó la manera de buscar aviones charter y esa gente se está saliendo hoy. Igualmente, el Comité Olímpico pegó el grito al cielo porque las reinas del Caribe que están dispersas en el mundo, que ya se mantienen haciendo ese trabajo cuando no están jugando aquí. Había un grupo varado en Perú de 5. El presidente ordenó a la Cancillería, evacúenme a esa persona y tráiganmela aquí. 2 en Turquía. Sí. Le hagan la diligencia para que esas muchachas lleguen lo más rápido posible. O sea, él está trabajando, no es que se está descuidando, Elías. Es que tú exiges demasiado. Mire, ¿cómo usted me considera a mí con respecto al presidente Danilo Medina? Crítico, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces yo voy a decir lo siguiente. No es verdad que él está tomando las medidas tarde. Lo que pasa es que se llevan a cabo los protocolos del lugar con respecto a lo que va sucediendo en el país
en cuanto a lo que tiene que ver con el coronavirus o con el COVID-19. Son etapas que van sucediendo. Sí. Y de acuerdo con las etapas se rige por los protocolos internacionales establecidos por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces no es un asunto de precipitarse. No podemos llamar a una cuarentena de 15 días si todavía nosotros apenas tenemos un caso confirmado local en la República Dominicana. Que sí, que hay mucha gente diciendo en las redes sociales que nosotros tenemos coronavirus y que ha llovido coronavirus. Bueno, lo que dice la gente. Yo me llevo de lo que dicen las autoridades de salud pública, la OPS y la OMS. ¿Qué se está haciendo? Ya presentamos aquel documento que se emitió en el día de hoy y se está distribuyendo a través de las plataformas sociales. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el día de ayer? Bueno, hubo un error, es verdad, el presidente y el gobierno cometieron un error y anunciaron que iban a ir los guardias y los policías casa por casa, cosa que eso es inaudita. Inmediatamente hubo un tweet del presidente Leonel Fernández diciendo que están improvisando, porque no pueden entonces mandar a un guardia y a gente presencial cuando se trata de el problema es un problema de contacto. Pues entonces se echaron hacia atrás y dijeron que era a través de las plataformas digitales, a través de los medios de comunicación que se iba entonces a enviar no presenciales estas recomendaciones. Como ya los vimos, 35 preguntas y respuestas con relación, y los rumores, el documento habla de los rumores precisamente. Hoy, el Colegio Médico Dominicano pidió que el gobierno emita 14 días precisamente de cuarentena. Dice que la próxima conferencia de prensa que va a encabezar el Colegio Médico Dominicano va a ser virtual, va a ser a través de una videoconferencia. Hay medidas que se están tomando. En el día de hoy hay instituciones públicas que ya mandaron a sus empleados. Por ejemplo, excedente de empleados, están solamente los empleados que son necesarios administrativamente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos mismos momentos acaba de emitir una decisión esta tarde, un comunicado de prensa difundido en la sede precisamente, y diciendo que la universidad estatal, la de mayor cantidad de estudiantes en el país, tomará las medidas necesarias y suspendió las labores docentes y administrativas de forma indefinida en la sede central, en los recintos, centros y subcentros para evitar la propagación del virus. Esta información está fechada en el día de hoy y esta tarde, pero esta mañana la universidad había negado esa misma información. Parece que se había filtrado en los medios de comunicación y la universidad lo había negado. De todas maneras, Elías, hay muchas instituciones que han coordinado con sus empleados trabajar desde la casa. Sí, también. Muchos que han dicho márchese y manténgase haciendo lo que usted hace, vía la cosa, cualquier necesidad nosotros la comunicamos y se la reclamamos, protéjase bien y manténgase al tanto de todo. Hoy el Hospital Home de Santiago, que es un hospital modelo, dio a conocer que tiene una sala de emergencia especial para los ciudadanos que se sientan con síntomas de cosas y se apersonen allá, y utiliza un protocolo. No es la sala de emergencia ordinaria, sino una habilitada para eso, y tiene una raya amarilla desde el parqueo para que las personas que lleguen vayan sobre esa raya hasta ese punto donde lo va a recibir un personal y le va a entregar el kit con la ropa y las cosas que deben ponerse para comenzar a ser tratados por un personal que los recibe allí también
con su equipo de protección. Total. O sea, ojalá que ese modelo que tiene el Hospital Joven de Santiago sea captado aquí por otras instituciones y lo habiliten, porque hay gente el día que estornuda 3 veces y le duele la cabeza y dice, el coronavirus, y arranca para allá, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, si tú estás infectado y llegas a una sala de emergencia donde hay 10 gente, ya tú estás, si está contaminado, está contagiando demás. Entonces, esa habilitación de esa emergencia es muy positiva y es un modelo que debe replicarse. Bueno, el Colegio Médico Dominicano también pidió y reiteró su petición el día de hoy de que deben habilitarse los servicios privados, a los laboratorios privados para los resultados del COVID-19. Privado pero gratis, ¿verdad? No, don Freddy, vale 1.000 pesos. No, pues entonces no. Pero Entonces no. dice Rafael Mena, el presidente de Andecli, que no es por asunto de lucro. Es para los sellos. Ese barbarazo. Pero bien. Ustedes quieren ganar todo. Don Freddy, eso no tiene madre. El alcalde de Santiago, a propósito de que usted habló de Santiago, sí, ya el de aquí lo había anunciado en el día de ayer, de las medidas que se tomaron aquí en el Distrito Nacional especialmente, con respecto a las reuniones, a los juegos en los parques infantiles, se prohibió las visitas en los museos, evitando todo tipo de aglomeración de personas. La alcaldía de Santiago también dispuso el cierre de cines, discotecas, bares, y llamó la atención, don Freddy. Pero que tú dices que el síndico, pues yo tenía que... El alcalde. No, pero aquí lo que hay es una alcaldesa que se eligió el domingo. No, pero don Freddy, es el 24 que asume, de abril. Y falta tanto. Sí, falta mucho. Ya, Porque ese que está no ha hecho nada. bueno, don Freddy, ¿cómo le digo? Él le endorsó a Carolina Mejía la popularidad que tenía. Lo que hizo ese ayuntamiento en los últimos 3 y pico de años, lo hizo Gonzalo Castillo. Ay, Sí. muchas cosas hizo Gonzalo Castillo, el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? No, La verdad, cosa que le pertenecía al ayuntamiento, lo hacía el Ministerio de Obras Yo Públicas. estoy totalmente de acuerdo con usted. Nosotros lo dijimos aquí muchas veces. Ese muchacho es un bulto. ¿Cómo te digo? Él hizo alguna cosa buena, don ¿Qué, Freddy? por ejemplo? El monumento al Montesino. Eso lo hizo Balaguer. No, don Freddy, la rehabilitación de ese monumento. ¿Y el helipuerto del malecón? ¿Quién tiene helicóptero aquí? Ese lo hizo Van der Hol. No, pero eso no. Eso lo hizo Van der Hol y lo rehabilitó ahora este señor Es Collante. Collante, Marino Sí. Collante. O sea, mire, sigue diciendo que no es nada. En el malecón se invirtieron unos cuartos ahí, don Freddy. Pero yo lo veo igualito. No, pusieron una hamaca. y un letrero que dice Malecón Santo Domingo 2.0, don Freddy. Barbarazo. Millones de dólares. Mira, entre ese y el cañero, no se sabe cuál es de los más malos. Muchas informaciones circulando en torno, muchas informaciones falsas. Exacto. Fake news. Exacto. Sobre todo en las redes, porque las redes es un asunto del demonio, Elías. Totalmente. Mire, me acaban de enviar y preguntar Pero no lo diga. varios televidentes profesionales, óigame, profesionales, preocupados por unas informaciones que están circulando en las redes. Falsas todas. Son falsas esas informaciones. Y reitero, solamente llévese de las informaciones que son y provienen del oficialismo. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Presidencia y la Comisión. Espere que el presidente hable esta noche. Es verdad, se van a tomar medidas precautorias, pero no es verdad que se va a cerrar el país. No puede ser. Porque nosotros tenemos que vivir y convivir.
tomar medidas precautorias porque estamos en una situación de una enfermedad que es virulenta, que es una situación mundial. Pero no se alarme, solamente tome precauciones. Tan simple como Decirle a nuestros televidentes que nosotros deseamos que sean felices, pero que se cuiden. totalmente. Que se lleven de las orientaciones de las autoridades, traten de ver o oír el discurso del presidente esta noche y cumplir con las orientaciones de las autoridades sanitarias. Así es, ciertamente. Hasta mañana, si Dios quiere.